Tutti furono colmati di Spirito Santo. Todos fueron colmados de Espíritu Santo. Hablando a los apóstoles en la última cena, Jesús dice que después de su partida de este mundo, les habría enviado el don del Padre, es decir, el Espíritu Santo. Esta promesa se realiza con potencia en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos reunidos en el cenáculo. Aquella efusión, si bien extraordinaria, no ha quedado como la única y limitada a aquel momento, sino que es un hecho que se ha renovado y se renueva todavía. Cristo, glorificado a la derecha del Padre, sigue realizando, cumpliendo esta promesa, enviando sobre la Iglesia el Espíritu vivificante que nos enseña, nos recuerda y nos hace hablar. El Espíritu Santo nos enseña. Es el maestro interior. Nos guía por el justo camino a través de las situaciones de la vida. Él nos enseña el camino, la vía. En los primeros tiempos de la Iglesia, el cristianismo era conocido como la vía, el camino. Y Jesús mismo es el camino. El Espíritu Santo nos enseña a seguirlo, a caminar sobre sus huellas. Más que un maestro de doctrina, el Espíritu es un maestro de vida. Y de la vida forma parte ciertamente también el saber, el conocer, pero dentro del horizonte más amplio y armónico de la existencia cristiana. El Espíritu Santo nos recuerda. Nos recuerda todo aquello que Jesús ha dicho. Es la memoria viviente de la Iglesia. Y mientras nos hace recordar, nos hace comprender las palabras del Señor. Este recordar en el Espíritu, gracias al Espíritu, no se reduce a un hecho mnemónico de memoria, es un aspecto esencial de la presencia de Cristo en nosotros y en su Iglesia. El Espíritu de verdad y de caridad nos recuerda todo lo que Cristo ha dicho. Nos hace entrar siempre, cada vez más plenamente, en el sentido de sus palabras. Esta experiencia, en cualquier situación, una palabra que se une a otra, se enlaza con otra, con un trozo de la Escritura. Es el Espíritu que nos hace hacer este camino, el camino de la memoria viva de la Iglesia. Y esto pide de nosotros una respuesta. Cuanto más generosa es nuestra respuesta, más las palabras de Jesús se convierten en vida en nosotros. Se convierten en actitudes, elecciones, gestos, en testimonio. En esencia, el Espíritu nos recuerda el mandamiento del amor y nos llama a vivirlo. Un cristiano sin memoria no es un verdadero cristiano. Es un cristiano a mitad camino. Es un hombre o una mujer prisioneros del momento, que no sabe hacer un tesoro de su historia, que no sabe leerla y vivirla como historia de salvación. En cambio, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos interpretar las inspiraciones interiores y los hechos de la vida iluminados por las palabras de Jesús. Y así crece en nosotros la sabiduría de la memoria, la sabiduría del corazón, que es un don del Espíritu, que el Espíritu Santo reavive en todos nosotros la memoria cristiana. En aquel día, con los apóstoles, era la mujer de la memoria. Al comienzo, meditaba todas esas cosas en su corazón.
era María, nuestra madre, que ella nos ayude en este camino. El Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda y nos hace, en otro momento nos hace hablar con Dios y con los hombres. No hay cristianos mudos, no hay lugar para estos. Nos hace hablar con Dios en la oración. La oración es un don que recibimos gratuitamente. Es diálogo con Él en el Espíritu Santo que reza en nosotros y nos permite dirigirnos a Dios llamándolo Padre, Papá, Abba. Y esto no es solo una manera de decir, sino que es una realidad. Nosotros somos realmente hijos de Dios. En efecto, todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Nos hace hablar en el acto de fe. Ninguno de nosotros puede decir Jesús es el Señor, lo hemos oído hoy, sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos hace hablar con los hombres en el diálogo fraterno. Nos ayuda a hablar con los demás, reconociendo en ellos a hermanos y a hermanas, a hablar con amistad, con ternura, con mansedumbre, comprendiendo las angustias y las esperanzas, las tristezas y las alegrías de los demás. Pero hay algo más. El Espíritu Santo nos hace hablar también a los hombres en la profecía, es decir, haciéndose canales humildes y dóciles de la palabra de Dios. La profecía está hecha con franqueza para mostrar abiertamente las contradicciones y las injusticias, pero siempre con mansedumbre y con una intención de construir. Penetrados por el Espíritu de amor, podemos ser signos e instrumentos de Dios que ama, que sirve, que da la vida. Recapitulando, el Espíritu Santo nos enseña el camino. Nos recuerda y nos explica las palabras de Jesús. Nos hace rezar y decir a Padre, a Dios. Nos hace hablar a los hombres en el diálogo fraterno y nos hace hablar en la profecía. El día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron colmados de Espíritu Santo, fue este el bautismo de la Iglesia, que nació en salida, en partida, para anunciar a todos la buena noticia. La Madre Iglesia, que parte para servir. Recordemos la otra madre, nuestra madre, que partió con prontitud para servir. La Madre Iglesia y la Madre María, las dos vírgenes, las dos madres, las dos mujeres. Jesús había sido perentorio con los apóstoles. No debían alejarse de Jerusalén antes de haber recibido desde lo alto la fuerza del Espíritu Santo. Sin Él no hay misión, no hay evangelización. Por esto, con toda la Iglesia, invoquemos, con nuestra Madre Iglesia católica, invoquemos, ven, Santo Espíritu.